A mí me da mucho gusto, me encanta que sobre todo las generaciones más jóvenes eh, les atrape, la entiendan, la atraviesen, que les llame también ahí desde lo que entiendan por el deseo y por todo lo que rodea el universo de la región salvaje, ¿no? Hay momentos cotidianos de comedia y de mucho humor. Entonces eso me encantó todavía más. O sea, para mí Goya de verdad es de mis proyectos favoritos. No, y es que en el cine, bueno, y en la vida real, cuando alguien toma la decisión de raparse, así como lo hace el personaje de Tati, lo inmediato que pensamos es, ¿está loco o está loca? Y a mí me encantó raparme. Yo volvería a raparme. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy el día Leonardo. En esta ocasión tengo una invitadaza, alguien que por ahí también ya Anaí y algunos de ustedes me habían dicho, es que invítala porque es una actriz de nuestra generación, es una actriz de nuestra época, deberías de hablar con ella. Y bueno, pues como sus deseos son órdenes, pues me puse manos a la obra, atendí sus exigencias y aquí está ella, una de las nominadas al Ariel, y me refiero a Ruth Ramos. Ruth, bienvenida seas. Gracias, gracias por la invitación, Elías, y pues un saludo también a todo tu público. eh, y bueno, eso, encantada de estar aquí. Y es que ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, asistí al encuentro de los nominados al Ariel, entre otras cosas ahí para echarle una manita al compañero Javier Quintanar. Y bueno, también para decirle a Ruth, yo quiero que estés personalmente en Cinéfilos en Apuros, ¿no? No quiero hacer la entrevista aquí, sino que quiero que estés en el podcast. Dijo encantada de la vida y aquí está. Y partamos por algo, Ruth, porque este episodio se está grabando justo en un contexto muy raro de las redes sociales que aplaudo, que es el hecho de que lanzaron la dinámica ahí en X o en Twitter, este congal que eventualmente arroja destellos como el que te voy a comentar, porque por ahí surgió la dinámica de decir, ¿cuáles son las 5 películas mexicanas que me gustan o que me representan? Y entre esas películas hay una que ya comenzó a mencionarse como de las favoritas de una generación en específico, que es La Región Salvaje, dirigida por Amat Escalante, que ya cumple una década y que tú protagonizaste. Vamos a ver en retrospectiva qué significa para ti el hecho de que ya La Región Salvaje esté ahí en el mapa, en el espectro de un gran número de audiencia, sobre todo la audiencia de este siglo, del siglo XXI, que la abraza como una película representativa de estos últimos 20 años, ya casi 30, que también me agrada que así sea porque, y lo voy a decir, ya sé que parezco disco rayado a quienes me están escuchando, pero oigan, es que el siglo XXI tiene más películas que Amores Perros, no salimos de Amores Perros, hay más, de verdad, hay más, y entre esos títulos está La Región Salvaje. Ahora sí, Ruth, te cedo la palabra. ¿Cómo percibes esto? ¿Cómo sientes esto de que ya está ahí? Ya está en lo entrañable para los cinéfilos en cuanto a su propio cine. Sí, pues mira, a mí me parece muy loco. Se me ha pasado tan rápido el tiempo ahorita que dijiste 10 años, me puse a hacer cuentas y claro, La Región Salvaje la filmamos a finales, bueno, entre otoño e invierno del 2015. Entonces, efectivamente ya pasaron 10 años, ¿no? Eh, y nada, se me ha pasado muy rápido este recorrido. En algún momento recuerdo que cuando la estrenamos, justamente una, una chica del crew que nos acompañó en Venecia y ella salió pues, muy emocionada también como todos y dijo, no, es que esta película es otra cosa, marca hace va a ser un parteaguas en el recorrido del cine, es una película de culto, vas a ver de aquí a unos años, no sé qué, y entonces ella estaba así, ¿no? Yo estaba en otro momento, pero eso que dijo me quedó grabado, ¿no? Y ahora que lo mencionas, pues efectivamente está como renaciendo. A mí me da mucho gusto, me encanta que sobre todo las generaciones más jóvenes
eh, les atrape, la entiendan, la atraviesen, que les llame también ahí desde lo que entiendan por el deseo y por todo lo que rodea el universo de la región salvaje, ¿no? También hace un par de años, justamente en Guadalajara, una generación, no tengo presente, pero es una generación mucho más joven de la Escuela de Cine de Guadalajara. Eh, me invitaron a una proyección en un espacio independiente que tienen en Guadalajara, muy chido. Y ahí también como que cuando estuvo el Q&A y me preguntaban cosas ahí, sentí, claro, pues es que son una generación más joven y como hacer esa disociación con el tiempo y todo, fue como muy, pues extraño y de nuevo, pues muy chido que también siga siendo un referente, ¿no? Para, para estas generaciones, ¿no? A mí me encanta. Pero también de repente me genera este ruido de cómo que ya han pasado 10 años, como que le hicimos hace tanto. El tiempo es muy loco, ¿no? Sí, se va rapidísimo. Y además, esto también abre la ventana a muchos para decir, oye, pues, ¿quién es esta actriz, no? Como por ahí algunos preguntan, oye, ¿quién es la morra que la interpreta? Entonces, también ya está esa inquietud y por el otro lado está la generación que en su momento la vio y dice, pues es que la actriz de mi momento con la que voy a ir creciendo es Ruth Ramos. Mencionabas esto de que es otra cosa. Si uno les dice, a ver, tienes que ver la región salvaje, las respuestas van a variar cuando te preguntan de qué va o qué es. Porque algunos dicen, no, es que es un thriller, no, es que es suspenso, no, es que es terror, no, es que es misterio, es que, bueno, a ver, ponte de acuerdo contigo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es, de qué va? Porque es como una de estas películas inclasificables que tenemos dentro de nuestra filmografía. Y abarca tanto en cuestión de género que si tú miras 10 años atrás con la mirada y la perspectiva de la Ruth de hoy, ¿cómo fue que leíste aquel guión? ¿Cómo fue que le entraste y dijiste, a ver, vamos a sumergirnos en este ámbito rural, pero también un ámbito profundo de lo que va siendo el deseo y algunas opresiones que siguen viviéndose en esta nuestra sociedad, ¿no? El machismo, la misoginia. Si hoy te dieran ese mismo guión, ¿le dirías que sí? O dirías, a ver, tratemos de aterrizarlo de otra manera. Pero viajemos hacia atrás. ¿Cómo fue para ti leer ese guión y decirle, le entro? Y no solamente entrarle, sino domarlo, porque hiciste tuya esa película, Ruth. Ay, Dios. Pues cuando yo leí el guión, sí, yo tenía 21 años. Eh, no tenía mucha experiencia en cine. Yo había tomado un par de talleres, pero no tenía experiencia así. Era como estaba una intuición, digamos, ¿no? Eh, y entonces, cuando, cuando ya me compartió Matt todo el guión, lo terminé así muy rápido, recuerdo, y yo no, como que sentí que tal vez o leí muy rápido por querer ya saber de qué iba a ser esto, ¿no? Claro, porque me lo compartieron hasta que yo quedé en el proyecto, hasta que hice el casting, el callback, etcétera. Entonces, cuando me lo compartieron, recuerdo como leerlo muy rápido eh, y a la vez no entender naturalmente cómo, eh, como las imágenes que proponía Matt y tener como una especie de miedo de cómo se iban a resolver, a ver, ¿no? Era muchas imágenes que en ese momento me costaban. Pero por otro lado, cuando yo lo terminé de leer, sentía que era importante hablar de eso, que había una reflexión sobre la violencia, sobre el deseo, sobre la sexualidad, sobre la sociedad mexicana,
que proponía, que tenía ahí una propuesta como muy contundente, entonces sin, digamos como sin intelectualizarlo yo mucho, porque pues no tenía como toda esta experiencia, ¿me entiendes? Había una intuición de que era importante y que quería atravesarlo. Eh, Simplemente, ¿no? Como lo que proponía sobre lo que, bueno, todo el trabajo demás, pero en este específicamente lo que proponía sobre la violencia y la represión de uno mismo y cómo eso eh, nos lleva a, a situaciones violentas, a situaciones hostiles, ¿no? Como personalmente y como sociedad, obviamente. Entonces, eso fue lo que recuerdo que sentí en ese momento, sin llevarlo mucho a, por ejemplo, yo no había visto esta película de Zuluaski en ese momento, ¿no? Yo no tenía esas Ujú. referencias. Eh, Hasta que ya, te digo, me fui a Guanajuato y tuvimos un par de ensayos y unos días antes de llegar al set, Amat me puso esa película y me dijo, como, esta es una referencia, no es exactamente lo mismo, pero para mí es una inspiración sobre lo que quiero hacer, ¿no? Y para mí ya eso es algo más intelectual, digamos, pero yo entré ahí desde la intuición, desde y también desde la experiencia como de vida que yo tenía hasta ese momento. Yo creo que con las situaciones de violencia, con esos personajes también, con ese matrimonio, ¿no? Desde un lugar muy, pues, personal y familiar también. Ujú. Y es que vamos a tomar ese como punto de partida porque hoy día Ruth está pues nominada a un Ariel en la categoría de coactuación femenina por su personaje de Tati en la eterna adolescente. Y con ustedes ir transitando, ¿cómo se llega a eso? Porque si ustedes ven la Legión Salvaje y ven la eterna adolescente, van a ver un cambio no solamente radical en cuanto a lo físico, sino también lo que muchos denominan como la madurez de la actriz. Y no quiere decir que está inmadura en la región salvaje, sino era de acorde a su época, de acorde a su edad. Y también Ruth empieza a transitar un camino donde tú misma empiezas a tener cuestionamientos, indagatorias, que así lo percibimos en los títulos y en las historias que has decidido participar, porque después de La Región Salvaje viene Fractal de Mariana González, donde ya vemos a un personaje contextualizado en la Ciudad de México que se da a la búsqueda de una amiga que ha desaparecido, ¿no? No saben qué pasó, se pueden pensar e interpretar mil cosas, pero hay una voluntad de buscar a esta chica y al mismo tiempo que se busca a esta chica en la ficción, con tu personaje de Tamara, hay una búsqueda personal, Ruth, que ahorita vamos a ir desmenuzando, pero que va a tener un hilo en común, por lo que he visto tu trabajo en algunas películas. Le decía yo a Teresita Sánchez en el episodio que ya tenemos aquí en Cinéfilos en Apuros, que ella tiene una capacidad increíble de abrazar el dolor ajeno en pantalla, pero que se huele desde lo que es la persona. Y en este caso tú también lo tienes en la ficción con algo que es ayudar, procurar ayudar al otro, y ese procurar ayudar al otro debe venir de alguna fuerza motriz, espiritual, emocional de tu parte, pero vamos a Fractal, ¿no? Ya das el salto a Fractal de la región salvaje con Tamara, esta chica que dice, pues hay que buscarla, ¿no? Hay que buscarla en esta ciudad tan caótica, es decir, ya saltas del ámbito rural, saltas a un ámbito urbano con otro contexto que también va ligado con los pensamientos que se nos generan alrededor de las inseguridades y las violencias que vive este país, como es el caso de una desaparición. Digo, ya la película va por otro lado, pero el pensamiento es latente. ¿Cómo es para ti transitar del cine de Amate Escalante a este otro cine donde dices, a ver, ya no voy a tener estas responsabilidades que tenía mi personaje, porque era un personaje que tenía un matrimonio, tenía niños, y pues a tu edad era mucho, mucho compromiso, ¿no? Dentro de la ficción y también para ti como actriz. Y acá es como que dices, voy a empezar a trabajar a la inversa, es voy a ir soltando, voy a ir soltando. Y aquí también voy a ir pensando en el otro, en este caso ayudar a alguien que no estoy encontrando. ¿Cómo es el salto de la región salvaje a fractal? Claro.
Pues es que como bien lo mencionas, Elías, el personaje de la región salvaje, todo el trabajo con Amat, venía desde un lugar completamente distinto, ¿no? Son películas claramente diferentes. Em, con Alejandra había, como lo dije anteriormente, había un atravesar también desde como la experiencia, desde lo que yo había vivido con la violencia, lo voy a decir, y también con la misma, con la relación con la sexualidad, ¿no? Em, yo, por ejemplo, cuando leí La región salvaje, fue muy inevitable no pensar en mi situación familiar y personal. Y no es que yo trabajara todo el tiempo en el set con eso, ¿no? Con mis, mis memorias y todo esto, sino que había una referencia también de experiencia sobre la violencia familiar. Eh, y sobre eso mismo, el no poder vivir la sexualidad completamente, ¿no? Y entonces en la región salvaje todo el tiempo me acompañaba eso, mis historias familiares y personales. Mi mamá se crió en un pueblo, mis hermanas también, ahí en Jalisco, y yo viví 10 12 años ahí también. Entonces, este, ese pueblo, como muchos otros pueblos, bueno, pues de alguna manera siguen teniendo un prejuicio hacia la libertad sexual, ¿no? Y también eso se lleva a la violencia, como ya lo dijimos. Entonces, Alejandra, para mí como que yo la cuerpé y la atesoré desde un lugar súper íntimo y personal, que ahora mismo siento que lo puedo compartir, pero en ese momento, cuando yo Ujú. tenía 21 22, era, era la experiencia, el sentir, ¿no? Todo lo que atraviesa, pero como muy mezclado, que no podía yo articularlo en las entrevistas. Luego, a veces siento que soy muy lenta, honestamente, con los procesos, ¿no? Y ahora que hablemos también de la Eterna te contaré, pero entonces, bueno, con Alejandra fue eso, con Amat fue eso. Y sí que cuando llegué con Mariana y en Fractal, pues era otro acercamiento, otro espacio, ¿no? Ciudad de México. Y también siento que solté mucho lo que viví con Alejandra para que pudiera entrar el universo que Mariana me quería compartir, al que yo era ajena. Es decir, no había tanto con lo que yo pudiera empatizar, más que empatizar, sino como conectar en ese momento. Entonces, abrí la puerta para que Mariana me compartiera todo ese universo de estos chavos que están en Ciudad de México, que les gusta la fiesta, que son bastante como, digamos, como cotidianos, ¿no? Pero que ante la desaparición de una amiga se les atraviesa, digamos, como todos estos miedos y estas preocupaciones que a muchos mexicanos les suceden, ¿no? Y desde ese lugar lo tomé con ella, fue soltar como más, dejar entrar la ligereza, voy a decirlo, eh, y ahora sí que nutrirme del mundo y del universo de Mariana, porque eso era un poco más ajeno a Yo Ruth, ¿no? Digamos. Y en ese ir soltando, también vas recorriendo, pues, aspectos muy importantes que nos van marcando a lo largo de la vida a los seres humanos. Por ejemplo, en la región salvaje te sumerges en lo que es el placer, el deseo y la sexualidad. Para Fractal 2020, 4 años después de aquella película, le entras a la exploración de la amistad, ¿no? O los círculos afectivos. Y ese mismo año te avientas canción de invierno de Silvana Lázaro, que dices, bueno, a ver, si ya hurgué en el placer, la sexualidad, si ya hurgué en la amistad, ¿por qué no
de ahí es donde voy con la siguiente pregunta. ¿Por qué no el amor? ¿No? ¿Por qué no el corazón? Esa otra herida que también, esa otra herida o alegría, según sea la circunstancia, nos va acompañando, ¿no? En la evolución de nuestro propio crecimiento. Y es como, a ver, esta chica no le tiene miedo, ¿no? O sea, no le tiene temor a hurgar en eso que nos va confrontando constantemente, te digo, a lo largo de la vida. Y no se queda solamente en una base, o sea, no es decir, no quiero ir a explorar el deseo y el placer durante muchos años hasta después de dar el salto a la amistad, no, acá es, ya hice esto, ahora voy por el amor. Y no solamente el amor, sino el desamor, ¿no? Lo que pasa con la ruptura de alguien que se ama, además, pues tú interpretando a esta muchacha que toca la guitarra, esta música, que va con Diego, se lanza a la aventura también, ahí empiezan los dos como a autodescubrirse, a explorar y a decir, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quiénes somos? Que todos pasamos por ahí, pero ahí, con esto que es el corazón lacerado. ¿Cómo es? Por eso te decía, ¿cómo empiezas tú también ya a leer las historias, a leer tus personajes y a habitarlos en estos sentimientos y en estas emociones que parecían ser lo mismo? Digo, si bien están unidas, parecen ser lo mismo, pero no lo son. O sea, el placer es una cosa, la amistad es una cosa, el amor, desamor, es otra, ¿no? Y que tiene otro tipo de exigencias. Y que tú además también, pues, todavía eras una veinteañera, Ujú. pero probablemente ya con esas experiencias de vida que dices, de aquí me voy a agarrar. ¿Cómo logras descifrar eso, Ruth, para decir, le voy a entrar? O sea, quiero entrarle a esto de las relaciones humanas desde sus diferentes aristas, en distintos géneros y en distintos matices de personaje. Sí. Mira, con Canción de Invierno, em, es que mira, justo hace, de donde vengo me preguntaron, me hicieron una pregunta. ¿Cómo decía? Cine, no, em, trabajar con amigos o con, ay, no recuerdo bien la palabra en específico, pero era trabajar con amigos o con el director más, ¿no? De toda la industria, digamos. Y mi respuesta automáticamente fue con amigos, porque yo vengo, por ejemplo, de trabajar con Lalo Esquivel, que en ese momento no éramos tan amigos, pero se fue nutriendo mucho esa relación. Y lo que sucedió con Silvana Lázaro, la directora de Canción de Invierno, fue algo similar. Yo trabajé con ella en un corto acá en Ciudad de México y después me dijo, voy a hacer mi tesis. Ella es de la ENAC, en ese momento yo estaba egresando. Me dijo, quiero hacer mi tesis el siguiente año y me gustaría que fueras la protagonista. Léelo primero y luego platicamos. Entonces me pasó su guión. Y yo lo que sentí cuando leí ese guión es que estaba como bañado de una como, digamos, cortina de mucha inocencia, de este primer desamor también y de mucha también inocencia sobre el amor, el desamor y la relación también de nuevo con la amistad, ¿no? Porque pues son estos dos chavitos que se van de road trip. Entonces, cuando ella me contó la idea y lo que quería hacer, además era hacer un road trip a la Baja. Yo nací en Tijuana. Entonces, perdón, no a la Baja, a Baja California Norte. Entonces, a mí ya de manera personal me Era emocionó bastante. un retorno al origen, podría decirse. Sí, 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 sí. Yo cuando me dijo, voy a hacer esta peli y es un road trip en Ensenada, Tecate, Tijuana, Rosarito, pues imagínate, yo como que casi, casi le dije, bueno, vamos, por la aventura, porque realmente era un proyecto muy complejo. Fue un crew muy, muy chiquito. Como muchos de los proyectos, a veces no hay, no hay varo. Entonces, este fue así, ¿no?
Y yo en ese entonces había decidido entrar a estudiar teatro en Guadalajara. Entonces yo le dije, mira, yo tengo mis clases en ese momento, si la haces para tales fechas, yo me jalo. Y entonces se acomodó todo. Justo fue más o menos un mes de verano y entonces nos fuimos. Pero ese proceso fue eso también para mí, como sentir que iba a la par también creciendo, aunque yo ya había hecho La Región Salvaje y había trabajado con este crew tan grande y Manuel Albert, o sea, tú sabes, ¿no? Todo ese gran equipo. Cuando llegó Silvano, Mariana, que también es una ópera prima, había algo en mí que empatizaba con ese ímpetu de inicio y de seguir aprendiendo y con esa inocencia también y esa pasión de la ópera prima, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que ocurrió con Silvana y con este personaje. Hace este recorrido y yo desde ahí lo abordé también. Vuelvo, como había una manera también muy personal, nuevamente. No, y además es que digo, a ver, en la región salvaje te aventaste como alborras ya teniendo hijos, ya estando casada, Bueno, y conforme avanzas dices, no, a ver, vámonos para atrás, o sea, hay que ir conociéndome poco a poco, ¿no? Y es como, sí, ya me casé, ya tuve hijos, pero espérense, denme chance de también sufrir el desamor. Y sobre todo si es el primero, como duele, ¿no? O sea, ese es el que sí. te marca, ¿no? Y crees que no hay futuro, que no hay vida más adelante, y ahí te toca explorarlo. Y quienes nos están escuchando y han visto a Ruth a cuadro, en pantalla, ella tiene un rostro bien bonito, o sea, es alguien que si uno la ve así como sufriendo, dirías, no, o sea, es que yo no le rompería el corazón, pero si la ven enojada, es de la primerita que saldrían corriendo. Entonces, transmite mucho, ¿no? Transmites mucho pues, con la energía que pones ahí en la cámara, y en este caso, con el desamor y el amor, lo más fácil siempre va a ser desahogarnos desde la palabra, ¿no? Es, pues esto, pero transmitirlo desde otro ángulo, o sea, desde las facciones, la mirada, en este caso también ahí con este complemento latente que es la guitarra, ¿no? Que para muchos nos puede remitir a ahorita se va a soltar, ¿no? Con alguna de José Alfredo, alguna de Cuco Sánchez, alguna de Lola Beltrán, etcétera, pero está ahí cuando en realidad lo que estamos viendo es el sentimiento puro de esta muchacha junto con el otro chavo, con Diego, que, a ver, Dios mío, y pues sí, ellos están transicionando en su amistad, en cómo empezar desde cero, desde las rupturas, con la herida abierta, porque la herida nos puede llevar a pensar y a tomar decisiones a veces muy, muy drásticas según la psique de cada quien, y se avientan además en un road trip, o sea, es como, si va, si va a doler, que duela bien, ¿no? Entonces, en Sí. este road trip que vemos en ficción, es al mismo tiempo el tuyo, Ruth, ¿no? En aras de, a ver, quiero seguirme probando como actriz, quiero seguirme mostrando, y vas trazando una ruta bien interesante porque todos estos personajes, a final de cuentas, son muy humanos, y cuando digo son muy humanos, no estoy hablando nada más de lo bonito y lo lindo que podemos ser, ¿no? Sino que también vamos a lo áspero, a lo duro, a lo complejo que podemos ser. Y con eso tú permites y generas algo que como espectadores siempre vamos a agradecer, la identificación, ¿no? El decir, esta morra me está haciendo sentir lo que yo sentí, o la otra, que en mi caso es, creo que ahora ya sé qué fue lo que le hice sentir a aquella dama con la que troné, ¿no? Conseguir eso desde allá, desde tu trinchera. ¿Qué tan difícil puede resultarte o qué tan sencillo puede ser para ti ya que estás frente a ese monstruo que es la cámara? Pues ha sido un recorrido, Elías. Es, para mí es como un amor, desamor, de, ¿cómo decirlo? De saberte hiperobservada,
¿no? En esa relación con la cámara, pero a la vez de, de saber que hay una atracción de que uno tiene algo que expresar y que eso es lo que está ahora mismo en el presente, ¿no? Esa plataforma, excelente, la cámara. Entonces, ha sido un recorrido de aprender a habitar ese amor y desamor, esa, esa inseguridad que creo que a muchos actores nos sucede, y al mismo tiempo esa seguridad de yo quiero contar algo, quiero contar lo que me está compartiendo esta persona en este guión. Quiero poner ahí lo que tengo, que es mi cuerpo, ¿no? Y creo que puedo hacer. Entonces, ha sido jugar con esas dos fuerzas opuestas, que hasta la fecha me sigue sucediendo, pero creo que cada vez me peleo menos. Creo que cada vez me peleo menos de sentirme hiperobservada. Sí, sí, sí. Y cada vez habito más, o sea, cuando bajo eso, ese pelear, me permito explorar muchísimo más eh, la profundidad de cada emoción. Y es que la cámara, pues sí, sí, sí impone, es una cosita que impone. Si a uno cuando se está grabando alguna entrevista, alguna crítica, te angustias, bueno, ustedes están en otro nivel, ¿no? Y aquí, actrices que he entrevistado recientemente, por ejemplo, Susana Zabaleta, ella decía, yo cuando veo la cámara que ya está ahí, dice, algo en mí me excita. Y dije, ahora es cuando. Teresita dice, yo no respeto a veces las marcas y me dejo ir, ¿no? O sea, Sí. porque estoy tan metida que ya hasta cuando me dicen, ya estoy en la esquina, etcétera. Pero te pongo estos dos ejemplos en los que entras tú, de estas actrices que la cámara quiere, porque la cámara también tiene su temperamento, ¿no? O sea, ella determina a quién darle la bienvenida, a quién no, a quién le exige más, a quién no, a quién hace lucir y a quién no, ¿no? Tiene este misterio y tiene también esa particularidad. Y en tu caso, como voy a utilizar el adjetivo que utilicé casi al principio, que es la domas, es bien difícil, de verdad, domar a la cámara. Y tú lo tienes. Hay actrices que tienen mucha presencia, ¿no? Hay actrices que tienen mucho temple así, que lo transmiten, pero tú tienes otro elemento ahí que es, a ver, el personaje que ella está interpretando obliga a que la cámara se ponga al nivel del personaje, no al revés, ¿no? No sé si me explico que es, la cámara no le está imponiendo nada a esta morra, sino ella le está diciendo a la cámara, a ver, bájale, bájale una raya a tu tigre porque aquí vamos a transitar en este camino. Y eso es muy, muy difícil de obtener, de poder dialogar así con este monstruo. Y conforme has ido evolucionando en tu carrera cinematográfica, lo vamos notando, ¿no? Y se va notando con una naturalidad de tus personajes y de tu manera de desenvolverte a cuadro, que es cuando la gente dice, pues es que ella es actriz de cine. No, claro, también es actriz de teatro, también hace series, también puede hacer televisión, pero cuando dicen actriz de cine es para esto, ¿no? O sea, ella sabe cómo mandar. ¿Cómo has sido tú? ¿Cómo ha sido tu trabajo también de este diálogo? O sea, de este diálogo con lo que está allá afuera, porque no nada más es la cámara, allá alrededor hay un crew que te está observando, que si el asistente de dirección, te está observando el fotógrafo, te está observando la vestuarista. Corte A, bueno, te va a observar un público, una audiencia es a la cual a veces muchos le tienen miedo y otros que dicen, no, pues ya que ellos digan y decidan lo que quieran en función de lo que están viendo, ¿no? ¿Cómo es dialogar con esa otra parte que nosotros no estamos ahí, ¿no? No estamos en ese paredón, voy a utilizar esa metáfora en la que estás tú, porque digo, disfrutas tu trabajo, claro, pero pues, ser humano eres y hay cierto nerviosismo, cierta angustia, ¿por qué no? También miedo. Sí, sí, sí. Pues es que creo que es eso, como te mencionaba, como en mí ese recorrido ha sido de
como dialogar mucho con estas dos contradicciones que hay en mí, ¿no? Que es de repente, es que a mí me encanta, obvio, si no, no estaría aquí, no llevaría este tiempo trabajando en esto, ¿no? Cuando está ahí la cámara, inclusive en el escenario o en algún otro espacio, eh, me gusta sentir esa vulnerabilidad y, y descubrir a partir de la acción eh, emociones, situaciones, pensamientos, reflexiones que ni yo me había imaginado que ese personaje tenía, poniéndolo yo en mi cuerpo. Entonces, claro que lo disfruto. Pero fíjate que es muy curioso eso que dices, porque hay otra parte ya con el crew que a veces como que hay mucha atención en los actores, ¿no? Hay mucha atención todo el tiempo fuera de. Y ahí hay momentos en los que yo creo que fue así como viví mi infancia, hay algo muy inconsciente que ya esa hiperatención me puede llegar a agobiar, como es este momento de, a veces me ha tocado en sets en donde cada 5 minutos me preguntan, muy amables, y yo lo entiendo, ¿no? Y es algo que se establece de la misma dinámica de trabajo con todo el club, pero cada 5 minutos me ha tocado en varios proyectos de, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Y yo lo tomo de la mejor manera siempre, muy amable, pero hay una parte de mí, de esa Ruth pequeña, en donde como que disfrutaba esta seguridad de decir, yo puedo también hacer las cosas sola, ¿no? O sea, como que esa hiperatención que luego se nos da a los actores en el set, a mí me cuesta mucho eso. ¿Quién sabe por qué? Creo que sigo ahí, te digo, tengo mis teorías, pero creo que sí, sigo este, tratando de encontrarlo. Eh, pero eso por una parte. Y por otra, ya cuando me han tocado proyectos donde se da muy, muy natural, soy así como pececito en el agua. Disfruto mucho platicar con todos los departamentos. Eh, con muchos otros proyectos me ha tocado estrechar lazos más allá de, ¿no? Y eso siempre es muy, muy, muy rico. Muy, pues sí, como que en cada proyecto tienes una familia así, así pequeñita, que sabes que se va a acabar, pero que luego volteas y te va a recordar eso y habrán miembros que se queden también ahí. Entonces, bueno, ya te conté como tres versiones de lo que me sucede, ¿no? Con esta relación de la atención, con este sentirse observada, claro, a través de la cámara. Y bueno, pues eso, con las relaciones que de manera muy chida, muy positiva, luego se quedan también ahí, más allá de los proyectos. A ver, mencionaste vulnerabilidad. ¿Te gusta sentirte atraída por la vulnerabilidad? La propia, pero en esta evolución que va haciendo Ruth Ramos en el cine, también le interesa la vulnerabilidad del otro, y no para dañarlo, sino para poder echar una mano. Ya vimos cómo se aventó al ruedo del placer, el deseo y la sexualidad, ya vimos cómo se aventó al ruedo de la amistad, ya vimos cómo se aventó al ruedo del amor, del desamor, y llega la parte donde, a ver, el prójimo, ¿no? El contacto inmediato con la cotidianidad. Y entonces llega Goya, de Pablo Horta, película de 2022, donde vemos a dos hermanos que tienen que sobrevivir, ¿no? Y que se tienen uno al otro y que tratan de hacer lo que pueden estar a su alcance. Y por si fuera poco, dicen, pues hay que rescatar a Goya, una perrita que es víctima de maltrato. O sea, ellos no saben ni qué con su vida, pero saben algo, que es que quieren salvar a ese animal. Y van a contar con la complicidad de una vecina, que es Camila, que eres tú, ¿no? Y ahí vemos a una Ruth que dice, o que podemos observar de, a ver, a ver, a ver, aquí ya Ruth está dando otro paso, está asomando otro escalón que es,
también me interesa el otro, ¿no? No solamente mi propia herida, sino la herida del otro. Y no me interesa joderlo más de lo que ya está. Vamos a tratar de echarle una manita. Y en ese echarle una manita que vemos en la ficción, pues habla también la Ruth actriz, la Ruth persona, que trabaja y colabora con directores, directoras que dicen voy a hacer mi ópera prima, y que es una responsabilidad, ¿no? No es nada más de vamos a jugarle, sino vamos a entrarle. Y ahí vemos a esta Camila que dice, a ver, morros, yo les voy a echar una mano. Y estamos viéndote también en esa otra evolución de decir, le entro a esto, y no solamente le entro a esto, sino que yo sé que aquí el protagonista eres tú y quiero hacerte lucir también. O sea, hay una camaradería bien importante ahí adentro que se transmite en la ficción, que por un lado nos permite ver a estos dos muchachos pues sobreviviendo, y por el otro nos permite ver la evolución de tu carrera como actriz dentro del cine. De, a ver, Ruth, esto de que va soltando y que va pues, a la inversa de la mujer casada y con dos hijos, nos empieza a ver otras inquietudes, nos empiezas como a asomar eso, ¿no? ¿Qué inquietudes tiene Ruth? ¿Por dónde le está entrando? ¿Por dónde le quiere entrar? ¿A dónde quiere llegar? No lo sabemos, lo veremos todavía más adelante, porque tienes mucha carrera por seguir, pero te digo, no te quedas estática en un solo lugar, sino que estás buscando estas formas de meterte en las conexiones humanas, ¿no? De meterte en las distintas maneras de convivencia, de correlacionarnos entre nosotros. Y ahí está Goya. Exactamente, sí, sí, sí. Pues mira, Goya para mí es de mis proyectos favoritos. No solo por, claro, la temática que habla, ¿no? Sino también una profunda sensación para mí de que yo cuando Pablo me compartió esta historia, leí esta historia, la, la profunda sensación de sentirse huérfano, ¿sabes? Para mí, Camila, desde ahí yo abordé a Camila desde ahí y cada que veía a, a estos dos vecinos, estos dos personajes, eh, no había más que el querer ayudar, ¿no? El querer ayudar a estos vecinos que evidentemente están solos, que, que no tienen una contención, una base. Y, y eso me conmovió muchísimo de Goya, de lo que Horta quería. Y además tiene una capa que todavía me encanta más, que tiene estos momentos de humor muy importantes en la vida, ¿no? Que no solo hay dolor y sufrimiento y retos eh, difíciles en la vida y bueno, pues más en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Pero hay momentos cotidianos de comedia y de mucho humor. Entonces eso me encantó todavía más. O sea, para mí Goya de verdad es de mis proyectos favoritos, que también se nos atravesó la pandemia. Bueno, ya me iré por otro lado, pero llevó muchos retos también, conllevó mucho, un proyecto largo también. Eh, pero toda la creación, todos los momentos de improvisación con Eutimio, eh, con, con todos los personajes fueron súper potentes porque había una sensación constante de, este es mi personaje, ¿no? Esta es Camila, eh, Camila es ensimismada, pero hay una rendijita por la que ella alcanza a ver que le interesa y que quiere ayudar, justamente. Y se refleja muchísimo en mucho de lo que somos también como sociedad, ¿no? Como vamos ahí en automático, eh, y luego nos sucede algo y a ver, pues sí, hay mucho por voltear, ¿no? Y bueno, pues sí, Goya fue eso, fue muy divertido.
Yo extraño también mucho a Camila, que piensas, ¿no? Da una sensación que piensas que no mueve ni un dedo, que, mm, que es apática y luego hace estas sorpresas. Sí, sí, uno pensaría que es un ojete, ¿no? O sea, Sí, 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 pero ¿qué le cuesta? ¿No? Es que es eso, pero ¿qué le cuesta? Pero bueno, detrás de esas piedras habitan seres extraordinarios, que a veces no nos damos el tiempo para sí, eso, para conocerlo, y el otro es para que nosotros mismos mostremos que no somos esas piedras. Por ahí Camila nos lanza ese dardito. sí, definitivamente. Y de nuevo, em, lo que es Goya, así todo el universo de Goya para mí, que yo venía de estos otros proyectos en donde, pues como lo mencionas, ¿no? El desamor, eh, la violencia, el peligro también de sentirse inseguro, ¿no? En una sociedad, de repente llegar a Goya con esta propuesta que tenía Horta sobre, oye, vamos a trabajar sobre algo que es doloroso, sí, pero desde otro tipo de cotidianidad y, y, y también con momentos de humor, que para mí son importantísimos, que en el día a día hay que tratar de buscarlos o si son accidentados, mejor, ¿no? Y que llevan Y, a una y me parece camaradería, que ¿no? O sea, llevan una camaradería al final muy especial, que para quienes somos betabeles, pues nos remite a aquellas películas de Pedrito Fernández con María Rebeca, donde primero están peleando, pero sí, sí, después son compinches, ¿no? Y acá ocurre algo similar. Y vemos a Ruth también entrándole a otro tono, que es el de, oye, puede moverse muy bien en el humor, pero no en el humor del pastelazo, sino de, la va llevando con ciertas dosis, y tiene un final muy bonito esa película, ¿no? O sea, el adjetivo es así, es bonito. sí, sí, es una película, eh, ¿cómo es esta palabra que dicen luego? Como muy esperanzadora, ¿no? Eso, sí. A ver, Ruth, mencionaste hace rato en el set el concepto de familia. Dices que te conmovió de Goya la orfandad de estos dos chicos. Si unimos esas dos, pues podemos notar, percibir una inquietud también por explorar otro núcleo como lo es la propia familia, pero la propia familia al interior, no hacia el exterior, al interior, y eso que quiere decir que vamos a sumergirnos en su propio caos, en sus secretos, en sus verdades, en sus alegrías, en sus tristezas, y es cuando te llega la eterna adolescente. Para quien nos está escuchando y la vio, sabe que no miento cuando les digo que a mi gusto, junto a Un Techo Sin Cielo de Diego Hernández, las mejores dos películas del cine mexicano que pudimos ver en 2025. Y si no la han visto, les conmino a que salgan a las redes sociales a preguntar, ¿dónde la puedo ver? ¿Dónde la puedo conseguir? Para que le echen ojo a una historia de, pues, una familia que se reúne porque una de sus integrantes cae en una profunda melancolía que la lleva a pensar en una determinada solución para dejar de estar sufriendo. Y en esta reunión, ya en las Navidades, confluyen muchas cosas, ¿no? Afectos, reclamos, reproches, una exploración por la familia. Y en esa exploración de la familia está Tati, que es la integrante más joven de todos ellos, interpretada por Ruth Ramos, por la que está nominada al Ariel. A ver, Ruth, ahí ya vas ahora con la familia. Hay otra, te digo, otra nueva inquietud en tu exploración actoral, en tu exploración como actriz, también como persona, donde vas a abrir caparazones, ¿no? Abrir caparazones donde tocas a la puerta no solamente de tus generaciones o de tu generación, sino también a las de quienes nos antecedieron de, a ver, asómense para ver qué es lo que también se hereda, ¿no? O sea, qué es lo que también nos están dejando. Y la otra es, si nos estamos encontrando con esto, denos chance de abrir esa puerta porque
es necesario confrontar. Y lo estoy hablando desde mis 44 años, que cuando llegan esas situaciones en las propias familias, ya sabes, fallece alguien, fallece un integrante o se separó algún otro, es como, a ver, ya, ¿no? O sea, ya dejémonos de cosas, ya hay que decir las cosas como son. Pasó esto, pasó lo otro, perdamos el miedo, hay que hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te busca Lalo, te dice, a ver, quiero que seas Tati, ¿cómo recibes tú este guión y desde dónde lo lees? Después de ya todo este bagaje que hemos conversado, que hemos platicado, ¿desde qué ángulo también de la Ruth familiar, de la Ruth hija, lo empiezas a leer y dices, le entro? Porque lo que vemos con Tati es conmovedor, es confrontativo, demasiado confrontativo. También puede ser áspero en algunos momentos, pero también es emotivo. O sea, es un carrusel. Tati es, pues a su edad además, es un carrusel emocional al cual se le está viniendo todo un universo de frente, ¿no? Al repasar todo lo que pasa en esa familia. ¿Cómo recibes tú este guión y cómo es que lo empiezas tú a procesar, no solamente en la mente, sino desde la víscera, ¿no? Desde la entraña de, ay, cabrón, o sea, que todo sencillo no es. Pues mira, justo venimos de Goya, ¿no? Que tenía estos momentitos, estos tintes, ¿no? Esta propuesta del humor. También dentro de una situación muy y muy compleja de estos hermanos, ¿no? Eh, y con Lalo me sucedió no exactamente lo mismo, pero esa atracción también por hacerle frente al dolor, al duelo, a lo que cuesta nombrar, pero de nuevo con respiros, con momentos de ese humor atropellado también, ¿no? Esa es el amor, pero el dolor también, pero el amor también de nuevo, y el dolor de nuevo también, ¿no? Eh, y entre eso, pequeños espacios para reírse de uno mismo. No siempre está ese lugar. Hay tantas problemáticas sociales, México es tan complejo que Ujú. no siempre está ese espacio. Bueno, yo a veces así lo percibo, pero, pero que cuando están, los disfrutamos mucho. Y en la Eterna Adolescente, cuando yo leí el guión, eso fue algo de lo que me gustó muchísimo, muchísimo de Lalo, ¿no? Sabía, bueno, había una propuesta y claro, ya ahora que lo vemos, equilibró perfectamente esos momentos de eh, hablar de lo que se tiene que hablar, del dolor, del el suicidio y también con lo que es la cotidianidad en una familia, ¿no? Con estas relaciones eh, complejas, finalmente. Entonces, cuando yo leí el guión, eso sentí. Me acuerdo que le escribí, le dije, es una, es como cuando te subes a un columpio, a estos columpios que van así como en subida y en bajada en la feria. Así me sentí leyéndolo. Y otra de las cosas por las que dije sí fue por toda la nostalgia. Lalo y yo somos de la misma generación, entonces había una nostalgia y una búsqueda una búsqueda del presente desde el pasado y a través del archivo familiar, ¿no? Tati atraviesa todo este momento de búsqueda y de preguntas, para mí desde el amor, es una confrontación muy tierna, ¿no? No hay digamos, como no hay un momento como de enojo, ¿no? Hay una confrontación desde la ternura que, que Tati la pone ahí y se acompaña de todo este archivo familiar.
Entonces yo de manera muy personal, cuando leí La Eterna, dije, quiero entrar a esta ficción porque, bueno, invita a ver nuestras propias raíces familiares también, ¿no? Y nuestros propios archivos familiares también. Bueno, Lalo así de manera muy, muy puntual me dijo a mí y a muchos otros del crew, no solo actores, pásame fotos de tu familia, compárteme fotos de tu familia, de las que tú quieras. Y yo, hay muy pocas fotos de mi niñez. Tuve una niñez muy atropellada, de distancias, de temas de mucha violencia, etcétera. Entonces, fue hacer ese camino muy paralelo con Tati, de buscar las respuestas con sus tíos, con su mamá, y yo también, ¿no? De manera muy, muy personal también. Eh, Me llevó ay, sí, no hay tantas fotos en mi familia. No hay, por ejemplo, VHS, videos y eso, pues olvídate, ¿no? Todo este proceso que yo viví con Lalo, en donde Lalo tenía este material de su familia y así, era muy hermoso. Había momentos en donde yo decía, es que esto que Ruth no vivió personalmente, no tengo un video, ¿no? De algún momento familiar. Todas estas ganas quiero ponérselas a Tati en esa búsqueda que tiene por reunir, bueno, no, sí, por reunir y por obtener respuestas con sus familiares, ¿no? A través de las fotos y de todo eso. Entonces, de alguna manera, esta ficción sublimó mucho de, pues, de todo este material, digamos, con el que yo no crecí, ¿no? Oye, y en este proceso, toda vez que ya construiste, dejaste todo con Tati, después incluso de ver la película, ¿buscaste esas respuestas como Ruth con tu familia? ¿O hubo algún reclamo como del por qué no tengo yo estas fotos, por qué no hay estos videos? O por lo menos exteriorizar, me hubiera gustado. No, fíjate que yo creo que cuando era mucho más joven, tal vez en la prepa, existió ese sentimiento, pero ahora lo veo y entiendo todo, ¿no? O sea, yo crecí con una mamá soltera con 4 hijas, en un contexto social muy, muy específico, ¿no? Ujú. Mi mamá tenía que trabajar todos los días y mi hermana mayor eh, nos cuidaba y entre las 4 nos cuidamos, entonces no había también mucho espacio para eso, yo creo, ¿no? Y ahora lo veo y lo entiendo, eh, y me encanta haber llegado a esta ficción porque pude sublimar eso, ¿me entiendes? No fue como, como que Tati y toda esta ficción que me compartió Lalo y causar en mí un sentimiento de reproche, no, sino más bien un entendimiento, ¿no? No sé si por ahí me entiendas. Es como si la vida me dijera, bueno, pues esto no hay este material, pero la ficción y lo que tú has elegido hacer en la vida, de la vida de tu profesión más bien, te está regalando que puedas sublimarlo y jugar con eso también ahí, ¿no? Que para eso finalmente es el cine, ¿no? Sublimas deseos, eh, te inventas finales de situaciones que tal vez en la vida real te sucedieron diferente, ¿no? Fíjate, las entrevistas también son reveladoras y funcionan para esto, porque ahora que nos compartes el hecho de que tu mamá sacó adelante a estas 4 hijas siendo mamá soltera, a ver, me voy a regresar a la orfandad en Goya que te causó, que te conmovió, y ahora acá das otro paso en un universo netamente femenino, por ahí vemos un personaje masculino, pero netamente femenino. ¿Cómo es tu relación precisamente con la figura del padre?
si no es que estás también en esa exploración o en esa confrontación que en algún momento puede llegar a un detonante mayor para quien nos está escuchando, a ver si está preparando por ahí algún guión, algún guionista, alguna directora, algún director, ya les está dando mucha tela de dónde cortar, Ruth, pero ¿cómo es precisamente esa figura para tener esa relación? Claro. Em, es que yo digo, ahora mismo no sé con las generaciones más jóvenes, pero justo en la terna adolescente ves a esta figura paterna violenta, ¿no? Está ahí, pero es violenta. Y a veces a mí me da la sensación de que muchas generaciones crecimos, si no es que la mayoría, muy, muy afortunados los que no, pero tal vez tus radioescuchas se pueden llegar a identificar porque si no era la figura paterna que bien estaba presente, pero cargada de toda esta pues machismo, violencia, estaba la otra figura ausente, ¿no? Totalmente. Y entre esas dos, yo crecí con esas dos. Es decir, yo tuve un papá ausente no toda mi vida. Eh, y los papás que conocía de mis amiguitas o de otras familias eran papás que estaban, pero luego de una manera eh, lejana, distante y pues violenta, ¿no? Finalmente, como lo es esta figura que retrata Lalo, de este papá violento. Entonces, em, claro, pues Tati está con su mamá y no hay figura paterna tampoco, ¿no? Y hay un momento en el que ella le dice, podrías dejarlo también, si quisieras. Ujú. Pero, pero bueno, sí, creo que hay una generación, varias generaciones, mejor dicho, de papás o violentos o ausentes, muy tristemente en la sociedad mexicana. Eh, yo contados los papás de amigas que digo, wow, este papá, qué fortuna tienes de haber tenido este papá. Tres, tres, tres o dos nada más, papá, ¿sabes? Ujú. Y todos los demás es un patrón que sigue, que sigue, que sigue, ¿no? Si no es el papá violento, que cuernea, es el papá ausente. Hay una desconexión profunda de las figuras masculinas hacia lo familiar, hacia el cuidado. Fíjate, y es que en la terna adolescente percibimos esta figura como una sombra ahí, hay una Ujú. sombra latente que pesa, ¿no? Y pesa mucho, y la pregunta la voy a asociar a algo. ¿Qué te han comentado aquellos varones que han visto la película, que no sea por aludir a, ay, mi amiga Ruth y qué papelón, sino que venga realmente de una opinión, de una expresión sincera en torno a la película? Y si te lo pregunto así, es porque cuando muchos vimos la eterna adolescente, al menos los compañeros de prensa que conozco y que coincidimos en que estábamos viendo una de las mejores películas del año, pues ubícanos ya cuarentones. Y éramos, a ver, si nos está gustando es por algo y hay que dialogarlo. Y es como, a ver, aquí de entrada hay un director sensible, hay una masculinidad sensible en quien dirige, hay una masculinidad sensible en quien está fotografiando, que es Bruno Santamaría Razo. Eso, al menos yo lo aplaudo. Qué bueno que ahora ya hay generaciones más jóvenes que dicen, oye, los hombres también podemos ser sensibles y lo podemos expresar, en este caso desde la dirección, la fotografía. eh, Están ellos dos, está Diego Hernández, y digo, a ver, qué interesante esto. ¿Por qué? Porque pertenezco a una generación en la cual expresarte era imposible, ¿no? Siempre ha estado mal que un hombre llore, siempre ha estado mal que un hombre diga cosas bonitas. Entonces crecemos siendo como pues unas cuevas, ¿no? Unas cuevas que vamos tapando con rocas todo aquello que vamos experimentando y vamos sintiendo. Cuando vimos la película, yo lo primero que dije es, aquí hay una sensibilidad masculina muy especial que aplaudo y que dije, ya nos están dando la pauta para que nosotros dejemos de ser así, ¿no? Aprendamos a expresarnos, aprendamos a decir, a soltar tantas cosas que traemos encima. Y la otra es que muchos de mis compañeros,
pues fueron a final de cuentas educados por un núcleo familiar femenino, ¿no? La madre, la abuela, las tías, y era como, güey, me hacía falta algo así porque yo también crecí así, ¿no? O sea, y me pasaba esto, me pasaba, y el me pasaba es como, ¿hace cuánto no lo dices o hace cuánto no hablas con alguien? No, pues no, güey, nunca se lo has dicho ni a tu tía ni a tu mamá, no. Dije, bueno, entonces ya la película nos está dando algo más que una simple película. Y creo que ahí hay un gran impacto de la eterna adolescente, que es, a ver, a los hombres nos está haciendo reaccionar en cuanto a nuestra sensibilidad y manera de ser. Y en este caso, Tati, pues es ese personaje que nosotros alguna vez hemos sido, que no pudimos, ¿no? A lo mejor encaminarlo en el círculo, que no supimos cómo, o que lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Ya Vélez, porque es como, ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo. Por eso te preguntaba, ¿qué te han dicho los varones en torno a la película? Porque ahí hay algo, o sea, hay algo que es un diálogo muy especial entre una ficción a través de sus personajes, tú siendo uno de ellos, con estas masculinidades que fuimos formadas, educadas, ya sea directamente o de manera indirecta, por un yugo, ¿no? Este yugo del no expresarse y de repente pasa, o sea, así Lalo dice, pues ahí les va una película y háganse bolas con ella, y es, no, espérame, o sea, por lo menos dame una contención. ¿Cómo es también para ti esta reacción masculina en torno a la película? Fíjate que es una gran pregunta porque no tengo tantos comentarios de amigos varones. Es- han sido, han sido muy contados, pero les ha gustado mucho. No sé si tiene que ver con que somos de la edad y nos atravesó la violencia y las búsquedas también familiares, similares a la eterna adolescente, pero con estos comentarios de sus amigos les gustó mucho la manera en la que este, este círculo, este sistema familiar, finalmente aborda lo que es difícil de hablar, ¿no? Cómo pueden expresar finalmente, después de todo, esas emociones a partir de ese duelo. Pero no hay un comentario muy específico sobre la figura paterna. Y a mí me parece muy curioso eso. Por otro lado, pues también hombres más mayores, no tengo también como un comentario en específico de esa generación. Y es que es muy curioso, sí, lo que dices, porque es una película con una atmósfera súper femenina, ¿no? A pesar de que está dirigida, sí, pues fotografiada por un hombre, hay una familiaridad muy específica sobre, eh, primero, la familiaridad, pero el, lo lo que la hace estar, lo que la sostiene, que finalmente pues son estos personajes femeninos, ¿no? Inclusive el tío. Entonces es extraño porque no sé si de nuevo haya un interés por estas figuras masculinas tal vez más grandes o más pequeñas inclusive sobre esto. Yo pienso, y además las personas que se acercaron a mí son amigos que también les gusta el cine, ¿no? Que ahí también hay un sesgo. Habrá que ver cómo la recibe ya el público abierto, porque, por ejemplo, en Guanajuato, los comentarios del público que no tenía, que no se dedicaba a esto, vamos, fueron muy positivos y muy hermosos, en su mayoría, sí, de mujeres, y que habían vivido como la experiencia del distanciamiento familiar. Eh, Pero es una pregunta muy interesante que ahora que vuelvo a tener sus proyecciones la terna voy a ponerle más ojitos, sí, a ver
cómo la reciben hombres para mí que no tengan que no tenga que ver con el cine, ¿no? Porque sí que Ujú. es una aproximación distinta como la reciben. Y para ir cerrando, Ruth, tengo que preguntarte por algo que hace muy distintiva a Tati, que es el cabello. Y es Ujú. que una primera asociación, alguien diría, mira, ya está imitando a Cynthia Clitbo en El privilegio de amar, otros dirían, mira, ya está replicando a Britney. Y hubo un comentario de un compañero que me llamó la atención, ¿no? Por lo, pues es que Tati está pelona, para quien nos está escuchando, está rapadita, como dicen por ahí coloquialmente, parece pelón de hospicio, pero un compañero dice, pues es que tiene todo el sentido del mundo. Le digo, ¿por qué? Porque es de lo que más adolecemos. El cabello se asume como una pérdida de fuerza, como una derrota cultural, o sea, es como tenemos que quitarnos todo ese lastre. Yo dije, este se puso muy Guau. filosófico o le pegó mucho, pero tuvo mucho sentido lo que dijo, ¿no? Porque por lo menos como hombres sí le damos un valor muy particular al cabello, mucho, ¿no? No, y como mujeres más. ¿No? Entonces es como esto, tener a Tati sin el cabello, para ti también como Ruth, ¿qué genera, qué cambia, qué transforma estando ahí, tanto en el universo de la ficción como en la realidad? Pues fíjate, cuando Lalo me dijo, lea Tati, este personaje, la descripción estaba como una chica en sus tardíos, ya 20, entrando a los 30, con un aspecto no binario. Y eso era importante para él, eh, porque justo, pues de manera personal, más bien, el crew eh, estaba conformado por, pues sí, muchos chavos, pues que ya ni sé si decir chavos porque ya estamos en nuestros 30, No, tú eres pero muy joven, eso déjamelo a mí. pues sí, pero entonces, bueno, sí, o sea, el aspecto de Tati viene justo de un deseo, Lalo, por visibilizar a estas figuras no binarias, ¿no? Estos personajes no binarios y queer también que se apropian de su aspecto y, bueno, pues como morras dice, güey, no quiero tener el cabello largo, ¿no? Me lo voy a rapar, ¿no? O estas son mis preferencias sexuales, o esta es mi identidad, me gusta vestirme así, etcétera. Y en la peli no se aborda, pero ahí para mí hay una postura clara, ¿no? Respecto a su apariencia también. Entonces, Lalo quería trabajar eso. Y de hecho, cuando yo me dijo Lelo ya después que hablé con él, dije, o sea, ¿estás seguro que quieres que yo trabaje con Tati? Porque tiene este aspecto más, tiene este aspecto no binario y que yo me siento como muy fluida en cómo habito el género, ¿no? Pero estaba escrita todavía, de hecho, esto no lo he dicho, pero antes estaba escrita de manera que me dijo, quiero que subas de peso y quiero es que es una chica eh, como más fuerte y entonces vamos a ver si te podemos poner en o sea, había una propuesta mucho más eh, cabrona de su aspecto. Ujú. Y yo le dije, mira, sí va, pero hay que ver, pues, qué tanto tiempo tenemos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que ahí el cuerpo, pues sí, o sea, tiene su propio metabolismo, sus propias cosas, entonces hay que ver qué tanto. Y a mí eso me emocionó muchísimo, muchísimo. Y ya después aterrizamos y vimos la realidad y dijo, no, bueno, producción no tiene que cubrir todo esto para que este personaje sea más botch y, ¿sabes? Me dijo, pero sí quiero que te rapes. Y fue un, este, un proceso también súper interesante, como yo tengo una carpeta todavía ahí de referencias que Lalo me mandaba de cómo la imaginábamos físicamente. Yo también de referencias de personas de la comunidad, de personas con
las que convivo y tal, y entonces para mí terminó siendo ahora lo que se ve en pantalla como es como un personaje muy orgánico y muy real también, porque lo diseñamos con mucha sutileza y con mucho respeto, ¿sabes? Sin mandarlo a un lugar como estereotipado de la apariencia de, no sé, a mí me gustó mucho cómo, llevamos esta caracterización. Entonces, bueno, la respuesta es eso, desde ahí fue la propuesta del álbum. Quiero un personaje que sea queer, que a lo mejor no lo va a expresar, pero que lo ves y dices, esta persona mmm, no le interesa seguir como las reglas, ¿no? De lo que tiene que ser visto en apariencia normal, ¿no? Digamos. Fue muy por vivir eso de la rapada. Y a mí me encantó raparme. Yo volvería a raparme. No, y es que en el cine, bueno, y en la vida real, cuando alguien toma la decisión de raparse, así como lo hace el personaje de Tati, lo inmediato que pensamos es, ¿está loco o está loca? Pero no, o sea, realmente Tati acá es un ser bastante cuerdo, que es el detonante de muchas cosas. Ruth, pues agradecerte por el tiempo, porque sé que eres una mujer muy ocupada, por venir a conversar con la audiencia de Cinéfilos en Apuros. Algo que tú quieras agregar, es tu espacio, es tu programa. No, Elías, pues muchísimas gracias a ti por el interés en el trabajo que hacemos, pues en la industria también, la pasión con la que siempre haces tus entrevistas, que he escuchado otras, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo también a toda tu audiencia, eh, que compartan siempre tus podcasts también, que siempre son como muy eh, íntimos. Me encanta eso, me encanta cómo nos vas llevando ahí hasta sacarnos lo que a veces nos cuesta compartir. Entonces, yo agradezco muchísimo el interés siempre por el trabajo que hacemos, que compartimos y que no dejen de ver cine. No, muchísimas gracias. La retroalimentación es mutua, porque no nada más se queda con su trabajo en la pantalla. Cuando ustedes vienen y también sueltan algunas cosillas, créanme que uno se queda pensando, uno se queda reflexionando hacia lo que es uno, ¿no? Lo que van siendo los temas que se abordaron. Y a quienes nos escucharon y llegaron hasta acá, pues revisen la filmografía de Ruth Ramos. Si no han visto La Región Salvaje, que ahorita qué bueno que se está mencionando en esta dinámica de las películas mexicanas que nos representan, búsquenla, búsquenla. Si no han visto La Eterna Adolescente, búsquenla, para que vean también esos contrastes y digan, ¿a poco sí? De 2016 a 2025 estamos viendo esto, sí. También descubran en Goya y en toda su filmografía, en todo su trabajo en general. Nada más, Ruth, para la gente que te quieran buscar, localizar, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues Instagram, que es donde más ahí estoy presente. Ruth Ramos, Ruth sin H, me gusta cómo suena. Y sí, TikTok no uso, todavía no llego hasta allá, me cuesta, y pues Facebook está ahí, pero no está tan bien. No te preocupes, las momias ya le estamos entrando a TikTok. Y ustedes, amigas, amigos, bueno, ella es Ruth Ramos, nominada al Ariel por coactuación femenina por La Eterna Adolescente. Yo los invito una vez más a que vean cine mexicano, descubran y revisen su cine, no nada más el de los últimos 20 años, no nada más el de la época de oro. Antes de la época de oro se hizo mucho cine, después de la época de oro se hizo mucho cine, y ustedes saben que por aquí siempre estamos comentando acerca de ello. Y bienvenidas sean sus sugerencias, sus opiniones, sus quejas y sus mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.